¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión. Por DTV, cerrando una semana en la cual ya se avisora próximos días de mucho labor, de mucho trabajo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, porque se van a ir conformando lo que son las comisiones de trabajo para ir discutiendo los diferentes proyectos de ley que han presentado los diputados nacionales, pero también el propio Poder Ejecutivo Nacional. Por ahí comienza la tarea parlamentaria. Por las comisiones se van a conformar gran parte, casi prácticamente la totalidad de las comisiones la próxima semana y se va a sumar ya a las comisiones que ya están definidas, como es la Comisión de Presupuesto o como es la Comisión de Finanzas. Y el otro tema también sumamente importante con el cual cerramos esta semana tiene que ver con el Censo 2020, la presencia del titular del INDEC, Marco Lavagna, reunión con los presidentes de los bloques para diagramar también y para que los propios legisladores nacionales tengan información de cómo se va a realizar el censo aquí en la República Argentina. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión. Vamos a presentar a mis compañeros que vamos a estar trabajando a lo largo de la tarde de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, como vos dijiste, a la expectativa de lo que va a ser una semana en la que por fin se van a constituir varias comisiones, 11 por lo que ya se ha anunciado también, y en una semana esta que estuvo marcada también por la polémica toda que rodeó a la cuestión del Consejo de la Magistratura. Meli, Jofre, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo Muy bien? bien. José, buenas tardes. Sí, bueno, como él decía y repasabas vos también, la próxima semana se va a ponerse en marcha un poco el trabajo parlamentario, bastante retrasado, pero finalmente, bueno, hubo acuerdo en todas las comisiones, ya está el reparto asignado, también dentro de los propios bloques hicieron su propio reparto de cuáles son las comisiones que va a presidir cada espacio, pero sí, el Consejo de la Magistratura marcó esta semana y se ve que por lo pronto todavía el proyecto que tiene media sanción del Senado no se estaría tratando porque dentro de las comisiones que se constituyan no está ni asuntos constitucionales ni la Comisión de Justicia todavía. Bueno, a ver, eso puede ser porque todavía a lo mejor el oficialismo no definió quién va a presidir esas comisiones, es muy posible. Es posible porque todavía no está en carpeta de la Cámara de Diputados, o por lo menos en el oficialismo, avanzar con ese proyecto de ley. Pero lo cierto es que el tema Consejo de la Magistratura no es un tema cerrado, no es un tema que ya quedaron consagradas quiénes son digamos, los representantes de la Cámara de Diputados o del Senado ante el Consejo, más allá de las presentaciones que se hayan hecho en la justicia, pero lo cierto es que el Congreso de la Nación quiere seguir teniendo voz y voto a la hora de discutir la situación del Consejo de la Magistratura y de qué manera tiene que ir conformándose, ¿no? Ya lo anticipó en su momento Germán Martínez, que van a seguir trabajando, buscando consensos para una nueva ley del Consejo de la Magistratura en la República Argentina. Y después el otro tema que nosotros estábamos señalando, que tiene que ver con la conformación del resto de las comisiones, porque mucho se habló sobre qué pasaba con las comisiones, si había reuniones entre oficialismo y oposición, si se lograban entendimientos principalmente para ver quién presidía algunas comisiones claves que eran para el oficialismo, pero también entendían claves que desde el bloque de la oposición o principalmente de Juntos por el Cambio. Bueno, a partir de todo lo discutido, a partir de todo lo señalado y lo hablado, finalmente se logró cierto consenso y ese consenso se va a plasmar la próxima semana con la diagramación. Miércoles y jueves, reuniones de comisión para ir conformándolas. Sí. Sí, bueno, se destrabaron finalmente todas las negociaciones que duraron varias semanas, como decimos, porque si bien hubo un periodo de sesiones extraordinarias, en ese periodo no se trabajó ni se alcanzaron demasiados consensos para poder conformar comisiones, si bien se iban a poner en marcha en marzo, bueno, todo se fue retrasando hasta que llegamos a este punto en el que sí hay algunas, obviamente, importantes, interesantes, algunas de ellas que estuvieron bastante en puja. Vamos a estar repasando quiénes van a ser los presidentes de esas comisiones. Hay una sorpresa también en una comisión que casi siempre mantiene el oficialismo y se ha cedido
para la oposición y no precisamente Juntos por el Cambio. Así que, bueno, vamos a estar viendo en un ratito nomás el listado de cómo van a quedar esas comisiones. Bueno, y enseguida Meli nos va a estar ampliando esta información, pero antes vamos a escuchar a una diputada nacional hablando de la conformación de las comisiones, de este debate que se va a iniciar también la próxima semana con la conformación de las mismas en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada Carolina Jutrovich del Frente de Todos por Tierra del Fuego decía lo siguiente. Creo que uno de los puntos principales es que mejora las condiciones de inversión, favorece las condiciones de inversión, y nosotros que tenemos varios pozos que están en esa etapa de que quizás no es tan rentable seguir explotándolos, bueno, les ponen una buena condición para que las empresas decidan seguir invirtiendo o sostener a más largo plazo la explotación de esos pozos, de esas inversiones. Eso por un lado, lo habíamos hablado en su momento con el secretario de Energía de la provincia, con Alejandro Aguirre, y decía, había otras ventajas comparativas que iban a permitir que nuestros pozos, particularmente en Tierra del Fuego, se puedan reactivar, ¿no? Eso era de lo más significativo para nosotros. Bueno, de todas formas, como le decía recién a Horacio, esto de que se hayan, ampliado, ¿no? Que se hayan ampliado los horizontes de inversión para algunas concesiones que ya están, también favorece. Y había otro punto muy interesante que tiene que ver con las exigencias de inversión, ¿no? Que a veces, flexibilizando un poco esas exigencias de inversión, y tratando de que aquellos que tienen inversiones más pequeñas, las empresas más pequeñas, tengan algunas ventajas, ¿sí? y menos exigencias para poder, avanzar en la producción. Eso, o sea, son temas fiscales, son temas, propios de cómo se maneja la operatoria de las empresas petroleras, pero en esas mejoras se iba a ver reflejado una mayor producción, que es lo que queremos todos. Bueno, Meli, hablamos de comisiones que van a empezar a conformarse por parte de los diputados nacionales y las diputadas nacionales, obviamente, y lo que tenemos hasta ahora son los presidentes. Habrá que ver cómo queda el resto de las autoridades, ¿no?, en cada una de las comisiones de trabajo. Sí, Fer, por supuesto que cada comisión tiene, como bien decís, otras autoridades, además del presidente, el vicepresidente. Algunas comisiones tienen vicepresidencia primera, segunda, y bueno, y están los secretarios también. Pero sí, gracias al acuerdo político, digamos que el nombre de quién va a ser el presidente ya llega, ya se conoce, y si bien se somete a votación, hay acuerdo para que para que sea designado, claro, finalmente, ¿no? Yo desde que estoy en el Congreso nunca vi que alguien vote en contra de un presidente de comisión que se propone, porque justamente eso es lo que se resuelve en las negociaciones previas, ¿no? Claro, ya la discusión se hizo. Claro. Así que bueno, vamos a repasar cuáles son estas comisiones que se van a poner en marcha. Esto va a empezar el día miércoles 27 de abril próximo. A las 11 de la mañana va a arrancar con una comisión muy importante, una comisión que estuvo en puja también entre el oficialismo y la oposición, que es la de educación. Juntos por el Cambio quería esa comisión para sí, pero finalmente el oficialismo se aseguró tenerla. Y allí va a ser ratificada Blanca Osuna, diputada de Entre Ríos, diputada del Frente de Todos, quien estuvo durante estos 2 últimos años al frente de la comisión, una comisión que cuando empezó su gestión Osuna fue justamente en el año 2020 de pandemia, ¿no? Claro. Obviamente trabajó mucho esta comisión por todo lo que implicó la suspensión de clases, incorporar la educación virtual a la Ley de Educación Nacional, y distintas reuniones que se hicieron. ¿Por qué quería Juntos por el Cambio esta comisión? Bueno, justamente por los debates que se abrieron, ¿no?, en materia educativa, con todo el retraso que produjo, digamos, en el aprendizaje la pandemia y las consecuencias que tuvo, ¿no?, para
para con todos los alumnos. Así que, bueno, estuvo peleada, pero finalmente la retiene el Frente de Todos. Acá está Blanco Osuna, acá la vemos en pantalla. Seguimos a las 12 horas con Comunicaciones e Informática, otra comisión que también va a ser reelecto su presidente. En este caso es el diputado cordobés Pablo Carro. Él ya presidió también esta comisión. Ahí está la foto también del diputado, que asumió en diciembre pasado, si bien no había sido electo en las elecciones de 2021, bueno, asumió porque quien había sido electo renunció antes de asumir, digamos, exacto, para seguir como funcionario. Seguimos a las 15 horas con Ciencia, Tecnología e Innovación, y acá sí tenemos un debut, porque la va a presidir el diputado Facundo Manes, neurocientífico, prestigioso y muy reconocido, obviamente, en lo que tiene que ver con la neurociencia. Y esta comisión sí estaba en manos de la oposición y puntualmente de la Unión Cívica Radical. El último que la había presidido había sido el diputado puntano José Luis Ricardo, quien, bueno, finalizó su mandato en diciembre pasado, y ahora ese puesto va a ser para Facundo Manes. Va a ser muy interesante seguramente verlo allí, ¿no? Después tenemos a las 16 horas Industria, donde acá tenemos una novedad, porque la Comisión de Industria en estos 2 primeros años del gobierno del Frente de Todos había estado en manos de la oposición. Claro. Y precisamente del bloque PRO. Bueno, el diputado que la presidía ya no está más, es Alejandro García, pero en las negociaciones que se dieron, como Juntos por el Cambio reclamaba Agricultura y Ganadería, que ahora la vamos a ver en un ratito más, a cambio de Agricultura y Ganadería, que la cedió el oficialismo, sí, bueno, trajo para su bloque a la de Industria. Y tenemos un dato llamativo porque la va a presidir Marcelo Casareto, que es diputado del Frente de Todos. Claro, que presidía otra comisión. Exactamente. Sí, uno de los más destacados, ¿no? Digamos, del bloque, una de las voces más importantes. Y él sí estuvo a cargo de Previsión y Seguridad Social durante 2 años, una comisión que trabajó bastante, te acordarás, claro, Fer, con todo lo que tuvo que ver con la movilidad jubilatoria. Pero bueno, finalmente va a dar el salto a Industria. Industria, un rubro que seguramente va a ser una comisión que va a tener giro de varios de estos proyectos que desde el Poder Ejecutivo están impulsando fuertemente, que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, también viene hablando y pidiendo, incluso en una reunión que tuvo en el día de ayer con embajadores europeos, volvió a destacar la importancia de proyectos de corte económico y productivo, y algunos de ellos, bueno, seguramente tendrán giro a la Comisión de Industria. Esto va a ser el miércoles a las 4. Y tenemos una más para ese día, que es la de Deportes a las 17 horas, donde también va a ser reelegido el diputado del PRO, Héctor Baldassi, ex-referee. Claro, en estos momentos de VAR. Sí, exactamente. Él va a ser reelegido, como te decía. Baldassi ya se había hecho cargo de la Comisión de Deportes. Él fue el sucesor de Daniel Scioli en esta comisión. Así que, bueno, ya tiene también 2 años de gestión al frente. Y vamos ahora al día jueves 28 de abril. Como te decía, Agricultura y Ganadería va a pasar a manos de Juntos por el Cambio. Y bueno, va a estar allí presidiendo Ricardo Burjaile, de la Unión Cívica Radical. Es uno de los nombres que estaba a la cabeza, pero había otros referentes también de Juntos por el Cambio vinculados al agro que estaban en la lista ahí, en la danza de nombres. Bueno, Burjaile fue ministro de Agroindustria durante el gobierno de Cambiemos, y él va a ser quien esté entonces en esta comisión. Luego tenemos a la comisión a las 12 de Población y Desarrollo Humano. Esta comisión va a estar a cargo de la coalición cívica, ¿no? El tercer bloque más grande dentro de la oposición de Juntos por el Cambio,
ya estaba en manos de la coalición cívica anteriormente, la presidía Héctor Toti Flores, Sí. que es un diputado que no está más en la Cámara. Y bueno, en estas horas está habiendo negociaciones dentro del bloque, pero todavía no está definido el nombre de quién va Claro. a presidirla. Es una comisión, digamos, Fer, por supuesto todas las comisiones son importantes, pero es una comisión que no estaría en esta lista de las primeras comisiones a conformarse si no fuera por el tema del censo 2022. Claro. Porque tiene competencia sobre ese tema, ¿no? Y justamente ahora estamos, bueno, a menos de un mes ya de que se realice la gran encuesta nacional. Por lo tanto, se presume que se conforma porque va a tener un rol destacado, Claro, ¿no? y lo que decíamos anteriormente, la presencia de Marco Lavagna estos días, por estas horas en el Congreso. Sí, que era Marco Lavagna, que además de estar con los jefes de bloque, estuvo con un grupo importante de diputados de Juntos por el Cambio y me decían que en esa reunión ayer no hubo ningún representante de la coalición cívica, con lo cual tampoco podían saber o tantear quién podía ser el presidente de esta Claro. comisión. Bueno, después tenemos recursos naturales sin conservación del ambiente humano a las 13 horas, donde también va a ser reelegido Leonardo Grosso del Frente de Todos, una comisión sumamente importante en los tiempos que vienen y en los proyectos que tiene, ¿no? Que tienen competencia en esta comisión. Recordaremos ley de humedales, ley de envases y hubo también en diciembre pasado varios proyectos que se dictaminaron y no llegaron al recinto, como por ejemplo había un proyecto para cambiar la ley de residuos peligrosos. Bueno, la agenda verde que, como decimos, está marcando bastante también el pulso de incluso algunos proyectos que capaz no están ligados totalmente a lo que tiene que ver con lo ambiental, pero sí tienen un capítulo ambiental, Claro. como puede ser la ley de agroindustria. Bueno, esta comisión obviamente es relevante y Leonardo Grosso ya la presidió durante los 2 últimos años y va a repetir ahora mandato. Y era una de las que quería Juntos por el Cambio, También, sí. pero no se le iban a dar. Sí, no, Ah, claro. Juntos por el Cambio solo pudo, digamos, ganar agricultura y ganadería y legislación penal, Claro. que no está en el listado de esta próxima semana, pero se va a conformar, obviamente, más adelante. Después tenemos, bueno, esta comisión, la de Acción Social y Salud Pública, o sea, la Comisión de Salud, como Sí. decimos todos, a las 15 horas, donde el dato sorpresa, digamos, es, bueno, que va a estar a cargo en la presidencia Mónica Fein, del Partido Socialista, dentro del interbloque federal. Es la sorpresa porque es una comisión que siempre tuvo el oficialismo, ¿no? Claro. La Comisión de Salud. Sí. Así que bueno, ella va a estar en esa comisión que va a ser la única, digamos, en el reparto que va a tener el interbloque federal, que dentro de la Cámara es el tercer espacio con más legisladores, por más de que Claro. sean mucho menos que el Frente de Todos o que Juntos por el Cambio son la tercera fuerza. Y después tenemos obras públicas a las 15 horas. En esta comisión, que realmente trabajó muy poco en estos 2 últimos años, estaba Magdalena Sierra en un momento. ¿Te acordás, Sí, Fer? sí. Esposa de Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat. Bueno, ella luego renunció al mandato y fue a trabajar a su municipio, a Avellaneda. Claro. Pero bueno, Daniel Brue va a ser quien va a asumir ahora en esta nueva gestión. Él es diputado por la provincia de Santiago del Estero y fue ministro de Obras Públicas en Santiago del Estero. Con lo cual, bueno, es un hombre que tiene experiencia en la materia y esta comisión se va a estar constituyendo el jueves a las 15 horas. Bueno, y después a partir de ahí van a quedar una serie de discusiones que van a tener que dar los propios legisladores nacionales para ir conformando el resto, ¿no? de las comisiones, ¿no? Sí. 2 comisiones que bien Meli estaba señalando también respecto a lo que va a ser la conformación de las mismas. José, el tema de la Comisión de Justicia, la Comisión de Asuntos Constitucionales
las encargadas de discutir cuando se tome la decisión política de avanzar nuevamente con el tema del Consejo de la Magistratura. También las había pedido Juntos por el Cambio, claro. Obviamente, eso seguro que no se le iban a dar. Pidió también juicio político, tampoco se le iban a dar, nunca la tiene la oposición. Y bueno, veremos aquí a ver cómo, no se sabe todavía quiénes son los representantes del oficialismo que las ocuparán. Bueno, veremos a ver qué pasa. Meli. Sí, no, y algo más, Fer, sí. como para resumir sobre estas 10 comisiones que se constituyen la semana que viene, que se van a sumar a las otras 2 que ya están constituidas, que son la de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas y la de Legislación General, 3 más. Bueno, en el reparto de estas comisiones que se conforman entre el miércoles y jueves que viene, 5 quedaron en manos del Frente de Todos, 4 de Juntos por el Cambio y 1 del Interbloque Federal. Además de esas, dentro de esas 10 comisiones, 4 mantendrán a los presidentes que tuvieron en los 2 últimos años, como mencionábamos, a Osuna, a Carro, a Grosso y a Baldassi. Y bueno, el oficialismo cedió la Comisión de Agricultura y Ganadería a cambio de Industria, que será otro dato. Está bien, perfecto. Esto es lo que muestra la paridad de números que hay, ¿no? Entre oficialismo, entre lo que sería el Frente de Todos y lo que es también el número de Juntos por el Cambio, ¿no? Por eso, en el reparto de comisiones, ante esa paridad, prácticamente casi el mismo número de presidencias de comisiones, de uno y de otro. Quedan 23 para el oficialismo, 22 para Juntos por el Cambio, 1 queda para los bloques del medio, que en este caso es el Interbloque Federal. El que se quedó sin nada es Provincias Unidas, que hasta el 10 de diciembre pasado tenía, a través de Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, la presidencia de Adicciones, de la Comisión de Adicciones. Y ahora quien tiene comisión es lo que nos mostraba Meli, que es la Comisión de Salud, que está Mónica Feins, ex intendenta de Rosario, ex diputada nacional en otros mandatos, que fue diputada nacional y que también estuvo integrando esa Comisión de Salud. O sea que ya tiene una experiencia importante. Me quedo con algo que le dijo Sergio Massa a los embajadores en la jornada de ayer con lo que vos señalabas, Meli, en la reunión que tuvo en la Embajada de España. Terminó una etapa de debates y viene el tiempo de dedicarnos a las leyes para promover la inversión y el empleo, en definitiva, que tiene que ver con los diferentes proyectos, principalmente más allá de las iniciativas de los propios diputados nacionales y que comenzarán a discutirse en las comisiones, con los proyectos, la serie de proyectos que ha enviado últimamente el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Y esos proyectos tienen que ver con la agenda productiva, tienen que ver con la agenda económica de la República Argentina. Sí, es una agenda que le quiere dar impulso, obviamente, el Poder Ejecutivo y a través de Sergio Massa, porque la mayoría de esos proyectos tienen como cámara de origen aquí a la Cámara Baja, ¿no? Y fueron enviados hace meses y hay cierta expectativa y cierto apoyo también por parte de la oposición, más allá de algunos puntos en los que no se coincide. Sí, en lo que hay acuerdo es que son justamente aristas, temas en los que hay que avanzar, ¿no? En lo que tiene que ver con lo productivo, con generación de empleo, por supuesto. Pero bueno, el impulso ahora dependerá obviamente del ritmo que cada comisión tenga. Sí, es el primer gran paso y el que todos estábamos esperando, que bueno, se pongan en marcha las comisiones en reuniones que van a ser reuniones, como se llaman, constitutivas, donde se eligen las autoridades, donde se determinan los días y horarios en los que se reúne la comisión, pero también donde se plantea, bueno, una agenda y qué temas hay en carpeta. Claro, ahí yo imagino el proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de ley de fomento a la industria automotriz, el fomento a la construcción, el de energías sustentables, es decir, que hay una serie de... Electromovilidad también, sí. Por eso es lo que decía Meli, de que la Comisión de Industria que va a presidir Marcelo Casareto va a ser clave, va a ser de las más activas en los próximos meses, seguramente. Bueno, si todo
todo se da como están los proyectos desde hace bastante tiempo y bueno, se supone que van a ponerse en actividad en los próximos días. Bueno, y la expectativa también va a estar centrada en la comisión de población, que no es una de las comisiones centrales de discusiones en el Congreso de la Nación, pero para este año particularmente sí, por el año del censo 2022. Entonces, decíamos, estuvo Marco Lavagna en el Congreso de la Nación, estuvo reunido con los presidentes de bloque. La injerencia de la discusión sobre el tema del censo va a pasar por la Comisión de Población, por eso también las expectativas van a estar centradas en el bloque de la coalición cívica, que tiene que nominar a su presidente, más allá que el resto de los bloques van a estar representados en esa comisión. Pero vamos a ver en parte qué es lo que iban señalando los propios diputados, las propias diputadas nacionales, sobre esta reunión que mantuvieron con Marco Lavagna en el Congreso de la Nación. Habló Graciela Camaño de esta manera. Yo lamento que el Senado haya dado una media sanción encaprichándose en la idea de que la Corte no es instancia, porque en definitiva acá de lo que se trata es de interpretar lo que dice el artículo 114 de la Constitución, y el artículo 114 es claro cuando dice que el sector de los jueces, o sea el estamento de los jueces, tiene que ser integrado por los jueces de todas las instancias. Desconocer que la Corte es la última instancia del Poder Judicial es un tema grave. Lamento que lo hayan desconocido, porque eso hace que nosotros, como Cámara Revisora, tengamos, discordancia con lo que mandó el Senado. Y acá lo que nosotros hacemos es revisar lo que hizo el Senado, con todas las potestades que nos da ser representantes del pueblo. Así que en ese rol es que vamos a observar la media sanción y vamos a hacer todas las consideraciones y todas las, modificaciones, si tenemos las mayorías, obviamente, que consideremos que se necesita para que la ley aplique ajustada a lo que determina el 114 de la Constitución. Mire, con el Consejo de la Magistratura ha habido diferentes interpretaciones. Indudablemente el surgimiento de este instituto en la Constitución del año 94 fue controversial, porque de alguna manera le sacó el poder a los otros dos poderes, ¿no? Este instituto le sacó, por ejemplo, a la Cámara de Senadores la potestad que tenía de nombrar los jueces y puso en el ámbito del Instituto Consejo de la Magistratura bajo un proceso de selección la nominación de los jueces. También le quitó a la Cámara de Diputados la potestad de acusar a los jueces y de juzgar al Senado, y lo puso en el Consejo de la Magistratura. Y a la Corte Suprema de Justicia le sacó la administración y la reglamentación y lo puso en el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí estaba la diputada Graciela Camaño, que estuvo en la reunión con Marco Lavagna hablando del tema del censo. Aquí particularmente habla del tema de la justicia. Es una de las voces más autorizadas por parte del Congreso de la Nación o de la Cámara de Diputados para hablar sobre el tema de la justicia, más allá que Graciela Camaño es consejera de la magistratura, representando a la minoría por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero volvemos al tema del censo, que por primera vez el censo en la República Argentina se va a hacer de modo bimodal. Por un lado va a ser virtual, por el otro lado va a ser presencial con la presencia del censista en los hogares para tener y recabar los datos, para tener la información respecto a este censo 2022 que se va a hacer el próximo 18 de mayo. Pero datos centrales, ¿quién los brindó? El titular del INDEC, Marco Lavagna, decía lo siguiente. El censo ya empezó en lo que es la modalidad digital, que ahí ya empezamos con la posibilidad de que la gente empiece a completarlo de forma digital. Es la primera vez en la historia de los censos en Argentina que tenemos esta posibilidad de tener un censo bimodal, es decir, el censo presencial del 18 de mayo, pero a partir del 16 de marzo habilitamos la posibilidad de que la gente pueda entrar y completar de forma digital. Entonces es una herramienta muy novedosa, muy nueva para nosotros, y la verdad que viene teniendo resultados
muy buenos. A ver, en materia de cuánta gente ya completó el censo digital, a este momento tenemos unas 2.150.000 viviendas que ya han completado. Más o menos en personas, estos son unas 5 millones de personas que ya han optado por el censo digital, y estamos viendo un nivel de aceleramiento en la cantidad de gente que está viendo muy importante. Por eso que les recomendamos, si deciden utilizar la herramienta del censo digital, no lo dejen para último momento. Estamos esperando un flujo muy grande de gente. Evitemos tener congestionamiento de la página y eso. Si lo hacemos con tiempo, mucho mejor. Claro. En términos de lo que es el operativo de campo del 18 de mayo, para que se den una idea, vamos a necesitar unas 650.000 censistas, unos 30 millones de formularios que los terminamos justamente de imprimir hoy, aproximadamente unas 17 millones de viviendas que son las que tenemos que recorrer en todo el país. Con un trabajo muy grande entre logística, articulación de los distintos instrumentos, desde temas informáticos, temas de cómo hacemos la logística para que lleguen los formularios, las pecheras, los identificadores, los censistas, etcétera, etcétera. Es un operativo logístico muy, muy grande que venimos planificando ya hace bastante tiempo. Bueno, ahí estaba Marcos Lavagna, el titular del INDEC, con datos que tienen que ver con el censo que se va a realizar el próximo 18 de mayo. Va a ser el día feriado, el día 18 de mayo, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y vamos a ver algunos datos más, José, porque son datos que en definitiva también recibieron los propios legisladores nacionales, porque veíamos las imágenes. No solo los presidentes de bloque estuvieron, más allá de que estuvo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, hubo varios diputados que estuvieron participando de esta reunión con Marco Lavagna aquí en el Congreso de la Nación. Efectivamente, Fernando, justamente, bueno, la pregunta inicial es, a ver, Meli, Fernando, ¿hicieron el censo ustedes ya? No. Sí, no, sí, no, de manera digital sí. De manera digital sí. Ah, bien, sí, bueno, sí, perfecto. Sí, lo hizo bueno. mi señora. Perfecto, bueno, ahora vamos a dar detalles, Melissa. Uno por familia, uno por vivienda. Claro, claro. O sea. Y hay un detalle importante, vivienda y hogar, una diferencia que ya la vamos a ver. Bueno. Pero bueno, ayer justamente con la participación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el director del INDEC, Marco Lavagna, se compartió una jornada de trabajo con varios que en principio iban a ser los jefes de los bloques. Después hubo diputados de casi todos los sectores y contestó consultas sobre el Censo Nacional de Población que se va a realizar en los próximos días. Vamos a la siguiente placa. Y bueno, es la primera vez en la historia, bien lo decía Marco Lavagna, que fue diputado hasta hace muy poco tiempo, el censo de 2022 será bimodal por primera vez en la historia, digital y presencial. Lavagna destacó las innovaciones incorporadas, como así también las medidas de seguridad para garantizar el éxito de este operativo estadístico. ¿Esto cuándo se hace? Desde el 16 de mayo, en realidad hay un error que me hago cargo, desde el 16 de mayo hasta el 18 de mayo está en marcha el feriado. El 18 de mayo va a ser feriado nacional, a las 8 de la mañana arranca. Las personas podrán autocompletar en el interín el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar en la web censo.gov.ar. Desde el 16 de marzo en realidad sí está en marcha la posibilidad de hacer... Arrancó la parte virtual. Correcto. Quienes no lo hayan hecho en forma virtual deberán hacerlo de manera presencial y todas las personas deben esperar a su censista en sus hogares hasta las 18. Eso es el miércoles 18 de mayo entonces. Y hay 4 pasos para tener en cuenta a la hora de hacer de manera digital el censo, cada uno por su cuenta. Primero hay que acceder al censo digital, después generar el código único de la vivienda, responder las preguntas y finalizar el cuestionario para obtener el comprobante que se le entrega al censista cuando llega a la casa de uno. Bueno, el procedimiento digital es así. Hay que completar la dirección, aunque no coincida con la figura en el documento. Vos pones la dirección donde vivís, realmente no donde figura, no importa lo del documento. Si no se encuentra algún dato al buscar la dirección, se puede acceder porque es el autocompletado que te genera la propia
página, se puede acceder a través del botón de ingreso manual para escribir la dirección y ubicarla exactamente en el mapa. Es una especie del Google Map, entonces lo podés direccionar, ubicar tu casa. El código obtenido lo envían por correo a la dirección de mail, te lo envían al que lo hace, se lo envían por correo a la dirección de mail registrada por si se debe ingresar nuevamente, porque vos cuando lo haces podés volver si ves que habías puesto algo mal, en todo caso podés volver a corregirlo. El procedimiento digital, bueno, aquí vamos a la siguiente placa. El cuestionario está organizado en 4 bloques: vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda, población. Al completar esos 4 ítems se recibe en el correo registrado el comprobante del censo digital. Una vez que ya lo tenés, y ese es el comprobante que le mostrás al censista. Vamos a la siguiente placa. A ver. Para el censo, vivienda y hogar no son lo mismo, como decía al principio. A ver si se entiende. La vivienda es el lugar físico donde habitan las personas. Hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan una vivienda la mayor parte de la semana y comparten sus gastos de comida. Eso es importante para tener en cuenta. Una vez determinado si en la vivienda hay uno o más hogares, pues pueden ser viviendas. Yo pensaba mi hija que vive sola, comparte el alquiler, entonces ahí hay 2 hogares, claramente. Claro. Una vez determinado si en la vivienda hay uno o más hogares, hay que completar los datos de cada una de las personas que integran el de uno. Bueno, completado el cuestionario, todos los integrantes del hogar se aprieta el botón de finalizar censo para obtener el comprobante. Hay que guardarlo hasta el 18 de mayo, día en el que el censista pedirá el código alfanumérico y preguntará cuántas personas forman el hogar del censado para completar el relevamiento. Y bueno, vamos a la siguiente placa. Contestar el censo digital puede llevar entre 10 y 20 minutos. Eso bueno, vos ya lo hiciste, no sé, ¿cuánto demoraste? No, vos? Lo hizo mi esposa. Ah, bueno, ya Ahí está. quedamos, no sé. Yo pero lo hizo rápido, me parece. Eso sí. 10 o 20 minutos, depende también de la cantidad de personas que conforman el hogar. Si no se completa el censo en una sola sesión, como decíamos antes, se puede volver a ingresar con el código único de la vivienda para terminarlo en otro momento. Eso es importante. O sea, lo podés dejar, no hace falta que lo podés ir haciendo por partes e inclusive corregir después. Se puede volver a entrar. Si se necesita recuperar el código único de la vivienda, se hace con el correo electrónico utilizado al crearlo. Ajá. Ahí entras por ahí. Ese es como el paso más rebuscado, ¿no? Como un código de la vivienda. Claro, pero es que tenés el código alfanumérico, son 5 letras, claro. Y con eso es lo que lo vas a manejar todo el tiempo. Si en la vivienda hay más de un hogar, el censo finaliza al completar los datos de todos los hogares. Eso es una vez que llega a una vivienda el censista. Y la información es confidencial. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos que tienen miedo de dar los datos. Claro. Bueno, está protegido por la ley 17.622 y solo se utilizará con fines estadísticos. Esto se remarca a los efectos de que, bueno, son los datos que necesitamos todos. Claro. Bueno, y vamos a otra más. En representación del INDEC, en esta reunión de la que hablábamos ayer, participaron Gladys Macé, directora general de Estadísticas Sociales y de Población, Santiago Tetamanti, coordinador de operativos censales, Gabriel Serralta, coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación, y Pablo Ceballos, director general del Sistema Estadístico Nacional, más Pedro Lines, director técnico del INDEC, además de Marco Labaña, por supuesto. Y por el lado de los diputados estuvieron Germán Martínez y Cecilia Moró del Frente de Todos, Silvia Los Penato, Fabio Cueclas, Juan Manuel López, Martín Tetaz, Margarita Stolbizer, Camila Klesinbeni, Dina Resinovsky, María Sotolano, Daña Tabela, todos de Juntos por el Cambio. Bien decía Meli que no había nadie de la coalición cívica, justamente que van a estar a cargo de la Comisión de Población. Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Camaño por el Interbloque Federal y Miriam Breckman por la izquierda. Estuvo también el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Chepi. Bueno, y bueno, no hubo libertarios.
por esa No, lista, tampoco. no hubo libertarios. No hubo, no participaron de Esper esa ni de reunión. Estuvieron casi todos los sectores, no hubo ¿No? de Provincias Unidas tampoco, pero bueno, estaban todos Sí. invitados Tetaz igualmente. planteó lo de las denuncias, ¿no? Que tiene respecto al censo que se hizo, al último censo que se hizo y los datos Claro, del por el tema municipio de de las La vacunas. Matanza. Ujú, claro, justamente. El último censo del que hablaba Melissa se hizo el 27 de octubre de 2010. Recordemos, ese fue el día que falleció Néstor Kirchner. Justamente ese día que era feriado, justamente, y bueno, nos enteramos por la mañana de esa noticia. Ese censo estableció una población de 40.117.096 habitantes, un 10%, 10.6 más que el 2001, el que había sido el censo anterior. Y dictaminó ese último censo que hay 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones, es decir, cada 10 mujeres, cada 100 mujeres hay 94.8 varones. Los datos son más que nosotros, eso hay que admitirlo. Exactamente. Bueno, gracias, José. Datos importantes para tener en cuenta que tienen que ver con el censo 2022. Los diputados nacionales ya tienen información brindada de primera mano, como es el titular del INDEC, Marco Lavagna, que seguramente antes de lo que va a ser el próximo 18 de mayo, la fecha del censo, podría llegar nuevamente a concurrir ya a la Comisión de Población, la comisión ya que va a tener ya a partir de la próxima semana. Vamos a conocer quién va a ser el diputado o la diputada enrolada en el bloque de la coalición cívica dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, que va a presidir esta comisión y por lo tanto sería quien va a tener que girar la invitación a Marco Lavagna para que vuelva al Congreso si hay alguna duda por parte de los propios diputados nacionales de aquí hasta el día 18, ¿no? Sí, seguramente va a exponer Lavagna, que lo hizo también ya durante pandemia de manera virtual y cuando se venía trabajando sobre los preparativos, ¿no? para el censo que se postergó en 2020. Se postergó finalmente por 2 años, ¿no? Claro. No solamente no se hizo el año pasado tampoco. Así que sí, la comisión, como decíamos, se va a conformar por este tema, porque dentro del listado de comisiones no es una comisión que tenga demasiado... Sí tiene reuniones y distintos proyectos que trata, porque trata temas como discapacidad, por ejemplo, pero hay una comisión de discapacidad también. Sí. Tiene algunos temas superpuestos con otras comisiones, comparte, pero específicamente sí le compete y bueno, por eso se va a estar conformando la próxima semana. Claro, y después también saber cuándo van a estar ya los resultados o los primeros resultados, ¿no? de lo que va a ser el censo. Rápidamente saber cuántos somos, ¿no? O sea, somos 40 millones hasta el 2010, que subió un 10%, teniendo en cuenta el censo anterior, o sea, el del 2000. Habrá que tener en cuenta que, bueno, se supone y hoy que estamos hablando de 44 millones, o sea que más o menos podríamos estar nuevamente incrementando un 10% más de la población. Claro, justamente es lo que se espera. Si tenemos en consideración ese detalle, bueno, es lo que esperemos. Eso se verá en los próximos tiempos. No sé cuánto tiempo es el que demanda de establecer la cantidad de gente, que el número es lo más rápido que se da. Claro. Después los otros datos finos son los que llevarán se elaboran a lo largo de todo el año. Claro, exactamente. Y me parece también un dato sumamente importante, poco difundido, me parece que es sumamente importante que hay protección de los datos que se le brinden a las autoridades del censo, al censista cuando llega a su casa. Me parece que es sumamente importante, porque esto también deja en resguardo a toda la población, ¿no? Porque siempre hay temores de si voy a dar tal dato, si comento tal tema, si no lo comento, a ver qué es lo que va a pasar. No pasa nada, no pasa nada. Lo que va a servir es para tener una estadística fina, precisa de la radiografía, ¿no? Sí, y es importante la presencia de Marco Lavagna, no solo ayer en ese encuentro que, bueno, fue a puertas cerradas con los legisladores, pero sí posiblemente en una presentación que haga en la comisión, obviamente eso va a ser público. Es importante su presencia y todo lo que diga, lo que aclare, lo que especifique, porque desde que se lanzó el censo digital
hubo muchísima desinformación y también, bueno, estamos en la era de las noticias falsas, lamentablemente. Así que había desconfianza en cuanto a hacer este censo de esta manera, pero la verdad que es una innovación que justamente puede acelerar todos los trámites, ¿no? Mismo ese día para los censistas es mucho más fácil también. Tuvimos una campaña muy intensa oficial justamente para que no se espere hasta el último día para llenar el formulario. Yo creo que este fin de semana es conveniente ya avanzar con ese tema para tenerlo. Bueno, igual, el que no haga el formulario virtual, el día 18 de mayo lo hace con la presencia de, los datos no se van a perder, no es que no va a poder ser un número más en la República Argentina. No, sí, se va a poder responder obviamente como de la forma tradicional, llegando el censista a tu casa con un formulario y bueno, respondiendo en la puerta, ¿no? Claro. Y si ya lo tenés, le mostrás el código. ¿Y cómo se recibe al censista? ¿Hay que invitarlo a desayunar si viene temprano? No sé si en estos tiempos ya se le abre la puerta demasiado. No sé. En otras provincias sí, Fer, seguro. En las provincias seguro. Claro. Pero acá en Capital y conurbano no sé si se lo invita. Ahí me parece como que en Capital los porteros de los edificios van a tener un rol importante ese día, me parece, ¿no? Acompañando a lo mejor al censista hasta el departamento. Sí, seguramente. No sé si habrá algún acuerdo ya firmado entre los trabajadores de edificios. De edificios, claro. Con el INDEC, no lo sé. Yo me acuerdo con el censo 80, ustedes eran chicos, vos eras chica. ¿Cómo? ¿En el 80? En el censo 80 no habías nacido. No había nacido, claro, por eso te miré, vos eras chica. No había nacido. Y claro, a mí me contaron 2 veces, me acuerdo, hacía el servicio militar. Y en ese momento no estaba en mi casa, me contaron en mi casa y me contaron en el cuartel. En la brigada donde estaba yo. Pero bueno, son cuestiones para tener en consideración justamente para ver dónde lo cuentan a uno cuando no está en la casa. Claro. Aunque la recomendación es que todo lo que, es feriado y los que no deban trabajar, no es un día para salir a pasear. En realidad es un día que hay que estar esperando al censista. Claro, y bueno, y hay que ver también porque hay muchas actividades que demandan que uno no esté en la casa. Por ejemplo, el trabajo nuestro demanda que a lo mejor ese día estemos más trabajando que esperando al censista en casa. Los médicos, las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace ahí el censo? Habrá que ver ahí, ¿no? Claro, o responde el familiar que está en la casa. Claro, alguien tiene que estar en la casa, se supone, alguien para responder eso justamente. O si no, si el que esté, no sé cómo será, pero si el que trabaja y hasta que no, el empleo te deben dar la posibilidad de estar hasta que te censen, claro, en todo caso. Lo que pasa es que si el censista te llega a las 6 de la tarde, que es el horario límite, también puede pasar eso, ¿no? Claro, sí. Ahí también es un tema. No, pero siempre, bueno, se supone que entre la mañana se hace la mayor parte del censo y, bueno, por la tarde, digamos, no sé, yo recuerdo 2 censos nomás. El del 2000 y 2010. Vale. Claro. El del 2000 mucho menos lo recuerdo, pero el de 2010 sí, fue a media mañana, digamos, ¿no? Que pasa el censista. Sí, depende. Este va a ser más rápido, claramente, porque... Claro. Si no, el censista tiene que estar 20 minutos, media hora por lo menos en cada casa. Obvio, seguro. Y bueno, en todo caso habrá que ver si uno se la arregla como para ver la pantalla digital, como para llenar todo el espacio y bueno, y no hacerse lío con esa cuestión de hogar y vivienda. Eso hay que dejarlo bien establecido. Claro, está bien. Bueno, son datos, ¿no? Y son temas que uno va viendo y se le van ocurriendo preguntas respecto a cómo será ese día, ¿no? Ese 18 de mayo cuando llegue el censista y tenga que brindar los datos, que me parece que es, repito, sumamente interesante e importante difundir que los datos están protegidos, que hay que hablarle directamente al censista de lo que nos pregunta, de contestarle con mayor
con la velocidad absoluta, porque a partir de esos datos es la radiografía que va a tener nuestro país y nuestros datos, en definitiva, van a estar ahí marcados. Bueno, y veremos a ver qué es lo que, cómo va a transcurrir también, mientras se sigue organizando lo que es el censo 2022, cómo se va vinculando con el trabajo de esta Comisión de Población, el trabajo de la Cámara de Diputados, que va a tener ya las flamantes comisiones, las flamantes autoridades de comisiones a partir ya de la próxima semana. Bien, como decía Meli, el miércoles y jueves la primer tanda de comisiones comienzan a definirse y en los próximos días o las próximas semanas será el resto. Pero lo cierto es que se retoma fuertemente la actividad en el Parlamento de la Nación. Hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas del Ejecutivo, de los propios legisladores. El ámbito para empezar la discusión es en las comisiones y es lo que van a conformar los legisladores la próxima semana. Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en el análisis por Diputados Televisión y cuando regresemos vamos a seguir hablando no solo de lo que va dejando la conformación de las comisiones, sino también el diálogo con los diputados nacionales para que nos den su opinión respecto a la agenda parlamentaria que, repetimos, se relanza la próxima semana con la conformación de las comisiones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El feminismo necesariamente tiene que tener una perspectiva crítica también de la cuestión de clase. La problemática de Chagas se encuentra sobre todo en zonas rurales y sin embargo, por ejemplo, 2/3 de los casos son de personas que viven y residen en ciudades, en áreas urbanas. La ley de cupo laboral trans solamente obliga al Estado a emplear a las personas trans. La pata privada había quedado un poco floja y bueno, Contrata Trans desde el 2018 viene trabajando con más de 300 empresas actualmente. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de los barrios populares. Cada incentivo, cada situación que el gobierno nacional intenta mejorar rápidamente es absorbida por ese aumento desmesurado de precios en los alimentos, ¿no? Ni que hablar de otros rubros. Hay que continuar con esta militancia de la cárcel, creando oportunidades y uniendo puentes, ¿no? Creando puentes entre la sociedad civil y los chicos que están, las personas, las chicas también, por supuesto. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Trabajamos no solo lo que es el idioma chino, sino que trabajamos mucho lo que es la cultura. Se trabaja especialmente también con los caracteres tradicionales. Acá está, justamente, Con ternura venceremos. Y justamente es un libro que rescata la historia de lo que fue en vida, la tarea, el activismo de Alberto Morlachetti, de Carlos Cajade. Ser amorosos con el todo, ¿no? Esto que todos estamos involucrados en a ver cómo vivimos en este momento tan particular del mundo, ¿no? Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV para tener las diferentes opiniones de los legisladores nacionales. Se conforman las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto le va a dar impulso a los diferentes proyectos que plantea no solo el Poder Ejecutivo Nacional, sino los diputados, y desde la oposición hace tiempo que le vienen solicitando a las autoridades de la Cámara, a las autoridades del bloque del oficialismo, este momento que se va a dar la próxima semana, que es la conformación de las comisiones y comenzar a trabajar al respecto. Diputado Miguel Base, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, diputado Miguel Base, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, bien, gracias. Muy bien. Bueno, diputado, a ver, las expectativas estaban centradas también en cómo iban a ir conformándose las comisiones. El acuerdo político se llegó, se alcanzó y la próxima semana comenzarán ya a diagramarse. ¿Qué le parece a usted? Sí, nos parece bien. En realidad nosotros veníamos justamente reclamando esta situación, veníamos reclamando que el Congreso y la Cámara de Diputados en particular empezaran a funcionar lo antes posible, porque está claro que tenemos temas muy importantes que tratar en el Congreso y tenemos cuestiones que debatir que son muy importantes para el país. Por eso es que incluso nosotros estábamos muy predispuestos a que sesionáramos en extraordinaria cuando se pensó que en febrero podíamos sesionar. Esto lamentablemente no se dio, pero bueno, a partir de eso entendíamos absolutamente necesario que lo antes posible se constituyeran las comisiones como veníamos planteando y nos pusiéramos a trabajar, ¿no?
Claro, bueno, a ver, en principio no hay ganadores ni perdedores a la hora de este reparto de comisiones. O usted, ¿cuál es la sensación que le queda después de lo que pedía, digamos, Juntos por el Cambio? También comisiones que pedía el propio bloque del oficialismo, del Frente de Todos. ¿Hay un reparto equitativo? Sí, en realidad el reparto de las comisiones se hace aplicando digamos, el sistema DON, con lo que en definitiva cómo se integran las comisiones o la integración de las comisiones es una cuestión casi matemática en función de la cantidad de legisladores que tiene cada bloque dentro de la Cámara de Diputados. Allí no es necesario acordar ni negociar demasiado. Lo que sí es cierto es que a veces se da un debate cuando hay alguna situación de paridad en algunas comisiones, para ver, bueno, quiénes presiden, qué bloques presiden determinadas comisiones, y en ese sentido, desde la oposición y desde Juntos por el Cambio, hemos, en definitiva, asumido el mismo criterio con el que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, que el oficialismo, bueno, tuviera la oportunidad de presidir aquellas comisiones que son las comisiones que más se vinculan con la tarea del Poder Ejecutivo. De hecho, por eso el oficialismo preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, preside la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Legislación, que son comisiones muy importantes, y sobre todo a la hora de evaluar, como digo, los proyectos que provienen del Poder Ejecutivo. Esto tampoco significa de ninguna manera que sea una concesión especial de Juntos por el Cambio o de la oposición hacia el oficialismo, porque en realidad el funcionamiento normal que garantiza determinada dinámica del Congreso y de la Cámara en particular indica que es lo mejor que se puede hacer. Ahora, repito, la integración de las comisiones se ha dado de manera absolutamente proporcional a la cantidad de diputados que tiene cada bloque, ¿no? Pero, diputado, José Di Mauro le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Y puertas adentro, cómo se arreglaron? Porque dentro de Juntos por el Cambio, porque para hacer el reparto, ahí es más, a lo mejor más complicado que con el propio oficialismo. Ahora que se amplió demasiado y son muy diversos. Ahí no hay sistema DON que valga. No. En realidad también respecto de la cantidad de legisladores de cada bloque que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio, también la distribución fue por el sistema DON. Es decir, de manera proporcional a la cantidad de diputados que tiene cada uno de los bloques que integramos Juntos por el Cambio. Ahora es cierto que allí sí acordamos algunas otras cuestiones, como por ejemplo darle más representación a algunos bloques más chicos, y conversamos dentro de Juntos por el Cambio bastante, bueno, cuáles son las comisiones que va a presidir el PRO, que va a presidir la Unión Cívica Radical, que va a presidir la Coalición Cívica y el bloque de Evolución. Y esta decisión sí fue producto de una conversación importante, de un diálogo importante, pero la verdad es que no hubo grandes enfrentamientos dentro de Juntos por el Cambio, al contrario. En realidad, lo que estamos tratando todos de hacer en Juntos por el Cambio es garantizar el mejor funcionamiento de nuestro interbloque dentro de la Cámara y de la Cámara en general. Porque realmente estamos convencidos que estamos atravesando en el país una situación muy compleja. Ustedes fíjense que hay, por lo menos esto corre por mi cuenta y desde mi punto de vista, una situación compleja para el Poder Judicial, porque existe una tremenda presión de parte de la vicepresidenta de la República sobre la Corte y sobre, bueno, en este caso ahora, con esta discusión de la integración del Consejo de la Magistratura. Es decir, tenemos una situación compleja con el Poder Judicial y un sector importante del gobierno. Tenemos una situación de debilitamiento del Poder Ejecutivo, producto justamente del enfrentamiento que se da entre la vicepresidenta y el núcleo duro del kirchnerismo y otro sector del gobierno. Entonces, naturalmente, tenemos que fortalecer el funcionamiento del Poder Legislativo, que desde mi punto de vista, en este caso,
tiene que asumir la responsabilidad justamente, de tratar de que el país se desempeñe o se desenvuelva de la mejor manera posible desde el punto de vista institucional. Y creo que esta es la gran preocupación de Todos Juntos por el Cambio, y esto hace que otras discusiones pasen a un segundo plano, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre los saluda. Mencionaba usted, uno de los temas que obviamente fue tema central de esta semana, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, y en las últimas horas un senador de la Cámpora, como es Mariano Recalde, abrió las puertas a un posible consenso que se dé en la Cámara de Diputados y una modificación al proyecto que vino con media sanción del Senado para que haya una ley nueva sobre el Consejo de la Magistratura y finalmente la conformación de cómo tiene que estar ese órgano compuesto salga por una ley del Congreso, ¿no? ¿Cómo ve que vaya a darse en medio de todo lo que pasó y del contexto que hay una discusión aquí en la Cámara Baja, si es posible que ese proyecto se pueda modificar y vuelva al Senado y sea ley? Bueno, en realidad nosotros, por supuesto que estamos abiertos a cualquier discusión seria respecto de este tema. Lo que ocurre es que yo creo que, sinceramente, creo que el oficialismo se ha equivocado demasiado en este tema, demasiado. Creo que la obsesión por controlar la justicia de parte del núcleo duro del kirchnerismo, no digo de todo el gobierno, pero del núcleo duro del kirchnerismo, y advierto con mucha preocupación que otros sectores del gobierno terminaron acompañando esas posiciones del núcleo duro del kirchnerismo y de la propia vicepresidenta de la República. Y esta obsesión por controlar la justicia, que desde mi punto de vista tiene que ver con las causas por corrupción que afectan a funcionarios de la gestión anterior del kirchnerismo, los ha llevado a cometer errores importantísimos. Por ejemplo, me parece que es muy poco serio desde el punto de vista institucional dividir el bloque de senadores como lo dividieron para tratar de apropiarse de un representante más en el Consejo de la Magistratura. Me parece pero muy poco serio dividir un bloque para poder acceder a un cargo más en el Consejo de la Magistratura. No tiene nada que ver con una posición republicana seria, responsable. Al contrario, es un pésimo mensaje, es el mensaje de la picardía permanente, de que somos capaces de hacer cualquier cosa, porque mañana nosotros también podríamos dividir el interbloque de Juntos por el Cambio, podríamos ir a pedir diputados prestados a otro bloque. La verdad, estas cosas no se hacen. Hoy la vocera Gabriela Cerruti dijo que Juntos por el Cambio solía hacer estas trampas a la democracia y a la política, así lo dijo, textual ella. Nunca ocurrió Se refería, se refería cuando fue la designación de Pablo Tonelli. No, pero no fue así de ninguna manera. Primero y principal que la designación de Pablo Tonelli se hizo en el marco de otra ley que establecía mayorías y minorías en el Congreso, en las cámaras del Congreso. Y se hizo respetando absolutamente esa ley. La verdad es que ahora en la Cámara de Senadores avanzaron en la división del bloque, una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Sobre todo una vergüenza porque le impulsa la vicepresidenta de la República, que fue 8 años presidenta de la República. Entonces me parece que este tipo de cosas no hay que hacerlo, porque además lo que esto pone en evidencia es que se relativiza absolutamente el respeto a la libertad o a la independencia de los poderes y al respeto a las cuestiones institucionales de la República. Pero después en la Cámara de Diputados, por ejemplo, plantear que no tiene que asumir la diputada radical Roxana Reyes, también es un planteo ridículo, pero no solo que es un planteo insostenible, es un planteo ridículo. Nosotros no tenemos la culpa que el oficialismo, cuando designó a sus representantes, haya designado a Guado de Pedro y a la diputada Camaño, que hoy no integra el bloque del oficialismo. Pero eso es una responsabilidad del oficialismo. Lo cierto es que el oficialismo en ese momento designó 2 diputados, Guado de Pedro y Camaño. El primer bloque que le seguía en orden de importancia, de acuerdo a la constitución de esos diputados, era el del PRO,
Pablo Tonelli, y el otro es el de la Unión Cívica Radical. Por eso digo, me parece que el oficialismo se ha equivocado demasiado en esto y creo que debería abstenerse de seguir avanzando en estas cuestiones. Miren, yo quiero decir una sola cosa que me parece que es fundamental. Nosotros tenemos que garantizar una justicia absolutamente independiente del poder político, absolutamente independiente del poder político, y con el poder suficiente como para juzgar y condenar cuando sea necesario a cualquier funcionario político. De lo contrario, no vamos a poder superar algunos problemas que tenemos graves en la Argentina y que se vinculan con otras cuestiones. Porque, por ejemplo, en ningún país en el que existe esta falta de seriedad de la relación entre la justicia y el gobierno, o la política, o el poder ejecutivo y la justicia, se producen condiciones para la inversión. Nadie invierte en un país en el que la justicia no funciona como corresponde. Entonces me parece que estas cuestiones tienen que ver, como digo, incluso con la economía y con otros problemas que tiene la Argentina, ¿no? Miguel, la designación de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura es un tema ya cerrado, más allá de las presentaciones judiciales que se hayan hecho cuestionando a Roxana Reyes, o desde Juntos por el Cambio, que ha cuestionado la designación del senador Doñate reemplazando a Luis Juez. A ver, desde nuestro punto de vista, en el caso de la Cámara de Diputados, sí, nosotros estamos convencidos que se actuó como había que actuar. De hecho, el propio presidente de la Cámara comunicó el nombre en una resolución, en función justamente, estoy seguro, de que compartía el procedimiento con el que el radicalismo eligió a su representante. Así que, desde nuestro punto de vista, el tema de Roxana Reyes está absolutamente cerrado. Yo lamento que el presidente del bloque del Frente de Todos, con el que yo tengo una excelente relación personal, haya hecho esta presentación. Me parece que se equivoca. Me parece que se equivoca porque me parece que justamente ellos no tienen que encolumnarse detrás de las posiciones de la vicepresidenta. Al contrario, yo creo que era una oportunidad excelente para que un sector muy importante del gobierno exhibiera una posición distinta, una posición más responsable, una posición más creíble. Por eso es que creo que se equivoca el Frente de Todos cuando hace esta presentación en la Cámara. Y en el Senado de la Nación, la verdad es que lo que desde mi punto de vista, el reclamo de Luis Juez y de todo el bloque del PRO, que va a estar acompañado por el interbloque de Cambiemos, es absolutamente justo. Repito lo que decía hace un rato. Es muy tramposo haber dividido el bloque del oficialismo. Tan tramposo es que lo dividieron mal y mandaron un senador al bloque que no tenían que mandar para que pudiera seguir siendo senador por el bloque mayoritario, y después lo tuvieron que cambiar de bloque. Es decir, la verdad es que es un verdadero mamarracho lo que han hecho en la Cámara de Senadores. Diputado, usted era, o sigue siendo, no lo sé, muy cercano a Ricardo Alfonsín. Como diputado estaban muy juntos, recuerdo esos tiempos. ¿Cómo le cae? No le voy a preguntar por el hecho de que sea funcionario de este gobierno, pero sí los dichos de los últimos días respecto de que el radicalismo se tiene que ir de Juntos por el Cambio. No, se equivoca. Primero, la verdad es que se equivoca. Existe una cuestión que no es menor, que la verdad que lamentablemente Ricardo se alejó del partido y es parte de este gobierno, y hoy opina, cualquiera puede leer sus opiniones, opina en función justamente de ser parte de este gobierno, ser un embajador de este gobierno. Así que me parece que hace muy mal él en opinar respecto de lo que debe hacer el radicalismo cuando él se fue del radicalismo, habiendo sido nada menos que candidato a presidente de la República y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y habiendo sido diputado nacional y provincial por la Unión Cívica Radical. Me parece que allí él cometió un error importante. Yo lo he conversado con él en reiteradas oportunidades. Tengo un gran respeto, soy amigo de él, me liga hacia él una gran simpatía, pero desde el punto de vista político yo creo que ha cometido un error muy, pero muy grave incorporándose a este gobierno. ¿Por qué creo
que además, Ricardo, es de aquellos que pensaron que efectivamente, como se decía al principio, como decía el propio oficialismo, iban a venir mejores. Y yo la verdad que creo que no vinieron, lamentablemente, no vinieron mejores, y las cosas que están pasando en los últimos tiempos demuestran incluso el enfrentamiento entre la vicepresidenta, que con toda sinceridad no lo deja gobernar tranquilo al presidente de la República. Me parece que demuestra que no han mejorado en nada. Por eso digo, me parece que Ricardo se equivocó desde ese punto de vista, pero además, yendo al fondo de la cuestión, se equivoca. Nosotros no tenemos que romper Juntos por el Cambio. Al contrario, nosotros tenemos que fortalecer a Juntos por el Cambio, porque la sociedad argentina necesita una alternativa distinta a la que ofrece el kirchnerismo, la que ofrece el actual gobierno. Y esa es nuestra responsabilidad. Lo que tenemos que hacer, sí, es mejorar a Juntos por el Cambio. Desde ese punto de vista, desde el radicalismo vamos a trabajar mucho en esa dirección, no solo para que se escuche más al radicalismo, que hay que escucharlo más, porque el radicalismo somos un partido con mucha experiencia. Tenemos además excelentes nombres de hombres y de mujeres para que sean candidatas en las distintas provincias, incluso candidatos a nivel nacional. Nosotros podemos tranquilamente proponer un candidato a presidente de la República para Juntos por el Cambio desde la Unión Cívica Radical. Pero lo que tenemos que hacer, más allá de esto, es fortalecer a Juntos por el Cambio y fortalecer un programa de gobierno de Juntos por el Cambio para que, si nos toca hacernos responsables en el 2023 de la conducción del país, no cometamos errores que lamentablemente se cometen ahora, y también algunos errores que se cometieron en el gobierno anterior de Cambiemos. Tenemos que tratar de hacer las cosas de manera tal de que rápidamente podamos superar la compleja situación que vive el país. Diputados, yendo aquí a la Cámara de Diputados, más allá del Consejo de la Magistratura, que concentró, como decía, toda la agenda esta semana, se está debatiendo un tema que tiene que ver con la ley de alquileres. ¿Cómo vio usted estas reuniones informativas que hubo? Su posición respecto a si modificar la ley, si directamente hay que derogarla, hay que hacer una nueva. Se va a buscar, obviamente, llegar a un dictamen de consenso, pero las posiciones que se han demostrado en estos días, también son bastante encontradas, ¿no?, entre las partes. Sí, en realidad, sí, es muy importante que lleguemos a una posición de consenso. Yo creo que lo que hay que hacer es por lo menos modificar 2 o 3 temas, 2 o 3 artículos de la ley, que son los que más problemas generan. Me parece que hay un debate en este proceso de tratamiento en comisión que en alguna medida se ha deformado ese debate. Me parece que hay posiciones, sobre todo de algunos que participaron de las reuniones, que son muy políticas. Creo que no analizan en profundidad el problema que tenemos que resolver y la urgencia que tenemos para resolver este problema. Está claro que esta ley ha generado una situación en la que hoy es muy difícil alquilar, conseguir una vivienda para alquilar, sobre todo en los grandes centros urbanos, en la capital federal y en todos los grandes centros urbanos del país. Y creo que nosotros tenemos que tratar de retrotraer esa situación para mejorar las condiciones y para que se facilite la posibilidad de que se pongan más viviendas en alquiler y los inquilinos o potenciales inquilinos puedan acceder. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos. Ahora, está claro que estamos tratando un problema que es muy grave, muy difícil de resolver y que tiene que ver con varios de los problemas estructurales que hoy tiene la Argentina. La situación es que, como todos sabemos, el nivel de inflación que tenemos, el nivel de estancamiento de la economía, que lamentablemente es real, más allá de lo que se diga desde el gobierno, hoy nosotros no tenemos una economía recuperada ni en crecimiento. Estamos atravesando un rebote con respecto a un año que fue malísimo como consecuencia fundamentalmente de la pandemia, pero no tenemos una recuperación de la economía. Los niveles de pobreza que tenemos en la Argentina, estos índices que nos indican que en la ciudad de Buenos Aires una familia tipo tiene que tener un ingreso de 90.000 pesos para no ser pobre sin pagar el alquiler. Bueno, me parece que todo esto demuestra que estamos en una situación
económicas muy complejas, sobre todo para aquellos sectores que tienen justamente que alquilar una vivienda. Por eso es que tenemos este problema, tenemos el problema, como decía recién, de la inflación, lo que genera una actualizaciones que van siempre por encima del aumento de los salarios, es decir, que cada vez se hace más difícil hacerse cargo del alquiler. Y tenemos además, como si esto fuera poco, otra situación que del otro lado también se da, que a ningún inversor le conviene hoy construir para alquilar, porque tarda muchísimo en recuperar la inversión. Y esto es producto justamente de la situación difícil que tenemos en la economía argentina. Por eso es que en la medida en que nosotros no encontremos un camino de crecimiento económico que nos permita tener mejores salarios, que nos permita tener más recuperación de la inversión, más certidumbre, bueno, todos estos temas van a ser de muy difícil solución. Pero bueno, creo que para resolverlo, con esto termino, para resolverlo tenemos por lo menos que modificar dos temas. El tema de la actualización de los alquileres y el tema de el plazo de duración del contrato, y tenemos que ver la posibilidad de poner en marcha programas de préstamos hipotecarios por resolver el tema de los créditos UBA, digamos, tenemos que trabajar mucho en esa dirección también. Diputado, usted es miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y también integra la subcomisión que investiga la presunta mesa judicial bonaerense. ¿Cómo está esa investigación? Se sabe mucho de la parte de lo que difunde el oficialismo. A ver, que usted cuéntenos a ver cómo está esa investigación. Bueno, a ver, como ustedes saben, la Comisión Bicameral tiene por objeto solamente controlar el accionar de la Agencia Federal de Investigaciones, de la AFI, y de los agentes de la AFI. Es decir, que en realidad nuestro trabajo ha estado fundamentalmente orientado en esa dirección. La gran mayoría de las personas que fueron convocadas para declarar ante la comisión no hicieron más que decir que en definitiva ya habían hecho su declaración en la justicia y que no iban a ampliar la declaración en la comisión. Es decir, que esta investigación, como corresponde, por otra parte, como corresponde, corre fundamentalmente por orden y cuenta de la justicia. Ahora, más allá de esto, yo quiero decir que justamente, bueno, nosotros tenemos que investigar efectivamente cuál ha sido el accionar de los agentes de la Agencia de Inteligencia y cuál es la relación de esos agentes y esas actuaciones con respecto a algunas cuestiones de la justicia. Sí hubo, yo debo decir, una declaración de Julio Contegrán, el procurador de la provincia, en la comisión, que fue una declaración absolutamente extensa. Julio Contegrán se puso a disposición, declaró todo lo que o mejor dicho, contestó todo lo que le quisimos preguntar en esa reunión, y la verdad es que yo creo que de esa declaración se desprende claramente que en manos de la Procuración de la provincia y mucho más en manos de Julio Contegrán no había ningún proceso en marcha de inicio de generación de causas. Lo que sí es cierto, como digo, es que bueno, nosotros tenemos que analizar, porque allí hay algunos hechos irregulares, como por ejemplo la presencia de esos agentes federales o esos agentes de la agencia federal en una reunión, y habrá que ver justamente cómo evoluciona este proceso, ¿no? Claro. Miguel, la comisión bicameral tiene competencia entonces para citar a aquellos que son funcionarios de los servicios de inteligencia, a los ex responsables de esos servicios. Digo, en el caso de Arribas o el caso de Magdalani, ¿la comisión los puede llegar a citar o es simplemente invitarlos a ver si concurren a la comisión? Podría, en función justamente de que ya no son... A ver, los puede convocar, los puede
llamar a la reunión en función de que fueron responsables del manejo, la conducción de la AFI. También es cierto que, en definitiva, como ellos ya no son, no están a cargo de esa función, podrían no venir, pero bueno, eso ya es una cuestión que tendrá que resolver después la justicia. Pero la verdad es que es un tema que depende también en gran medida del funcionamiento o del trabajo que se dé la justicia alrededor de todos estos temas. Pero es cierto, como usted dice, Fernando, que efectivamente lo nuestro es trabajar sobre los actuales agentes de la AFI, y también tenemos la posibilidad de convocar a funcionarios anteriores de este área para que expliquen cómo se actuó y en función de qué cuestiones, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, ¿quedó en dudas? Perfecto. Diputado Miguel Base, gracias por estos minutos para con Diputados Gracias Televisión. a ustedes, muy amables. Gracias. El diputado Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la comisión bicameral, que a pesar de las discusiones que existieron por estas horas, en los últimos días, en el Congreso de la Nación, sea por el tema del Consejo de la Magistratura, sea por la conformación de las comisiones, la comisión bicameral siguió trabajando. Sí, ¿no? Claro, pasa que como es una comisión, la de los organismos de inteligencia, que tiene reuniones reservadas, secretas, a puertas cerradas, nunca están publicadas tampoco en la agenda, ¿no?, oficial, pero sí han tenido numerosas reuniones desde esta denuncia que hubo de la presunta mesa judicial bonaerense. Y nosotros no podemos transmitirla como transmitimos todas las comisiones que pasan por el Congreso de la Nación, ¿no? No se puede. Ahí nada, tenemos las versiones después que nos van dando cada uno de los diputados. Por eso, y como siempre hablan los del oficialismo, que cuentan cómo avanza esa investigación, bueno, valía la pena porque es el único integrante de la oposición que integra esa subcomisión que se armó para investigar la mesa judicial. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil, que está aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, con una muestra importante que ella nos va a detallar. Lourdes López, adelante, por favor. Hola, hola, ¿cómo le va a todo el equipo en piso y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión? Bueno, así es, estamos acá en la planta baja y también en el entrepiso porque la muestra está desde el 11 de abril aquí en este lugar, en nuestro anexo A. Por supuesto, también mostrando principalmente a través del nombre Pueblos Originarios, Guerreros del Tiempo, una muestra fotográfica de Ricardo Stucker. Es un fotógrafo brasileño que ha tenido precisamente la labor desde 1997 de viajar hasta la Amazonia y retratar cómo era cómo es la vida de los pueblos originarios, de los Yanomami, que es una de las poblaciones originarias más grandes de América del Sur, que están en Brasil, que son precisamente de la Amazonia, de la parte más selvática de aquel lugar y bueno, por supuesto allí es donde se desarrolla, donde pasan los años. Él después de 20 años volvió a ver cómo seguía su vida, cómo seguían las costumbres, cómo se habían desarrollado y obviamente acompañando de la fotografía que acá a mis espaldas está desempeñada y bueno, obviamente con un trabajo increíble a nivel de imagen, de concepto y mucho más. Ya vamos a tener palabras de protagonistas. Bueno, Lourdes decía, además teniendo en cuenta que quien acompaña esta muestra es la diputada nacional Gisela Marciota, que seguramente vos la vas a ver por ahí enseguida en cuanto comience también a desarrollarse esta muestra, que marca también la continuidad del trabajo de lo que es la Comisión de Cultura, ¿no? Exactamente, la Dirección de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados está trabajando en esta muestra que va a finalizar el día de hoy y que ha estado, por supuesto, dispuesta a todo el público en estos días, casi un mes de estar en este lugar, donde se ha podido ver también a través de YouTube de lo que es la Cámara de Diputados y también por Facebook, para que todos que quieran sumar y ser parte, bueno, aprovechen de los últimos minutos, de las últimas horitas de ser parte de esta muestra fotográfica. En un ratito
ratito nada más va a estar llegando seguramente el protagonista, quien es el hacedor de todo este trabajo impecable en cuanto a fotografía, y recién hablábamos de conceptos, tradiciones y mucho más vinculados a los pueblos originarios. Lourdes, gracias. Micrófono abierto para cuando vos lo necesites. Gracias. Gracias. Lourdes López, ahí nuestro móvil, anexo A de la Cámara de Diputados, para este trabajo, esta muestra que se está realizando habitualmente. La Dirección de Cultura organiza diferentes muestras en diferentes sectores del Congreso de la Nación. Obviamente siempre hay la propuesta que lleva adelante algún diputado, alguna diputada de la Nación, en este caso la diputada Gisela Marciota, que sería como la madrina, ¿no?, de la muestra. A veces hay un padrino de la muestra, en este caso Gisela Marciota, la madrina de la muestra. Bueno, vamos a hablar de otra reunión que hubo a lo largo de esta semana aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la reunión de los gobernadores. Casi iniciando esta semana se comenzó con una reunión de varios gobernadores que vinieron a verlo al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Ahí en esa reunión estuvieron los dos presidentes del oficialismo, tanto en diputados, Germán Martínez, como en el Senado Nacional, José Mayans, los gobernadores del Norte Grande de la República Argentina, pidiendo y discutiendo con el Congreso de la Nación los diferentes proyectos que realmente son de suma importancia para las economías de cada una de esas provincias y cada una de la particularidad que cada una de las provincias tenía o estaba defendiendo o solicitando la discusión de algún proyecto en particular. El diputado Cipollini de Juntos por el Cambio sobre este encuentro decía lo siguiente. El acuerdo con el Fondo Monetario dejó un vademecum de acciones que deben ser cumplidas, pero en el Norte Grande padecemos las asimetrías que genera esta distancia que tenemos a los grandes centros urbanos, al país central, al país más desarrollado. En general hemos sido siempre desabastecidos en cuanto a algunas ayudas del gobierno central. Nuestra gente más humilde paga muchísimo más el gas, por ejemplo, que en el país central, aún a pesar de los subsidios. El gas no llega a productos a la totalidad de la región. Por ejemplo, Corrientes, Misiones no lo tienen. El Chaco tiene una porción muy pequeña y si bien está el gasoducto y algunos dicen que está cargado con gas, no llega a los domicilios, falta para que llegue a las industrias. Nuestras rutas están muy deterioradas, todas las rutas nacionales están muy deterioradas y ponen en peligro a los ciudadanos que cotidianamente recorremos las mismas. En realidad yo creo que hay un pendiente, una indemnización del país central hacia nuestras zonas marginales. Estamos muy lejos. Miren, la provincia del Chaco, ustedes cuando nos presentan ponen un planito de la provincia del Chaco, que ustedes se representarán como hacemos nosotros. El Chaco es como un perrito sentado, ¿no es cierto? En la orejita del Chaco, en el extremo más lejano de la ciudad capital, los ciudadanos que allí viven están a 700 kilómetros de la ciudad de Resistencia y cuando tienen que viajar y volver hicieron 1.400 kilómetros dentro de la provincia. De los 1.400 kilómetros, más del 60% lo hicieron en caminos de tierra. Bueno, ahí estaba el diputado Cipollini, Gerardo Cipollini, del radicalismo de la provincia del Chaco, que tiene que ver con los diferentes proyectos, que tiene que ver con lo que en definitiva discutieron, hablaron los gobernadores con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Estuvo particularmente el gobernador Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, hablando sobre los proyectos y sobre algunos de esos proyectos. Uno en particular, Meli, ¿qué podemos decir? Sí, Fer, bueno, fueron varias iniciativas las que reclamaron los gobernadores del Norte Grande, como estabas contando, y entre ellos hay un proyecto, había muchos proyectos que se mencionaron, algunos de los cuales no se empezaron a tratar todavía, otros sobre los que hay diferentes proyectos tanto en una cámara como en la otra, como tiene que ver, por ejemplo, la ley de zonas cálidas. Pero uno de esos proyectos que se mencionó sí tiene, como me gusta decir, un pasito más, claro, porque ya tiene media sanción. Y es el que tiene que ver con la creación del Comité de la Región Hídrica.
Este fue uno de los temas de interés que los gobernadores le transmitieron a Sergio Massa, como estábamos diciendo, y el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado el 19 de agosto de 2021 por unanimidad, esto es con 51 votos positivos. Es decir que, bueno, ya hace unos meses fue aprobado allí. Claro. En la Cámara Baja está girado a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que es una de las que se va a conformar la semana que viene, exactamente, y a la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que la tenía la oposición hasta el año pasado. Ahora vamos a ver cuándo se conforma. Bueno. Este comité de la región hídrica, si bien, bueno, obviamente lo trajeron los gobernadores del Norte Grande al reclamo, abarca 3 provincias: a Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Vamos a ver de qué se trata. Básicamente el proyecto lo que hace es ratificar un convenio que ya se firmó entre el Poder Ejecutivo y estas provincias. Lo firmó el Ministerio del Interior de la Nación con estas jurisdicciones el 20 de febrero de 2018, durante el gobierno anterior. Y se le realizó una adenda el 26 de marzo de 2021, ya con la gestión de este gobierno, del ministro Eduardo Guado de Pedro. Con lo cual la letra del proyecto en sí es en realidad el convenio este. Claro. Lo que establece es que el comité será una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región y tiene como objeto promover y facilitar una gestión eficiente de las aguas tendiente a la preservación de los recursos naturales. Bueno, este es el objetivo principal y fundamental, por supuesto, la eficiencia en el recurso del agua, que es tan fundamental y que en provincias como esta que mencionábamos y Chaco, de la cual siempre se habla. Exactamente. Vamos a seguir repasando algunos puntos. El comité se propone el desarrollo de proyectos para prevenir inundaciones, de procesos de erosión del suelo, de proyectos y obras para minimizar los efectos que generan los periodos de escasez del recurso y propiciar acciones que conduzcan al desarrollo productivo de la región. Recordemos que es toda una región, el noreste de nuestro país, que ha sufrido la bajante de los ríos, no solo del río Paraná, que se habló muchísimo, sino de muchos más que atraviesan esta región y, bueno, por supuesto hacen a que no solo una provincia, sino en este caso 3 provincias tengan que aunar los esfuerzos para poner en ejecución distintos proyectos, ¿no?, que ayuden a la preservación del agua. Bueno, el ámbito de aplicación abarca una amplia zona del sur chaqueño, el sureste santiagueño y el noroeste santafesino, de muy reducida pendiente, que es drenada por los ríos Tapenagá, Los Amores y Golondrina Salado. El comité estará dirigido por un consejo de gobierno como órgano superior, integrado por el entonces ministro del Interior, el que está en ese momento, y los gobernadores de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. También contará con un comité técnico representado por los ministerios con competencia en la materia, con responsabilidad de arbitrar los medios para elaborar el plan de gestión integrada de la región hídrica. Y creo que ahí terminamos. Bueno, estos son los puntos centrales. Entonces, de este proyecto que, como decimos, fue uno de los proyectos que los gobernadores del Norte Grande trajeron sobre la mesa. Se puso un plazo bastante ambicioso para empezar en 30 días a tratar esta carpeta de proyectos, de iniciativas, que algunas, como decimos, ya son proyectos de ley, otras todavía no. Pero, bueno, este forma parte y ya tiene un paso más, que es la media sanción del Senado. Claro, y además lo que muestra, bien Meli por este dato y este proyecto que vos nos traes, porque muestra también que en este caso que los gobernadores fueron, digamos, en bloque como Norte Grande a dialogar y que vinieron aquí a dialogar con el Congreso de la Nación, que los recibió el presidente de la Cámara, Sergio Massa. En este caso este proyecto incumbe principalmente a 3 provincias, que es la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Santa Fe, la provincia del
del Chaco. Pero hay otros proyectos que le interesan, por ejemplo, el tema de la ley de cannabis medicinal. Es una ley que le interesa principalmente a la provincia de Jujuy y a la provincia de Salta, ¿no? Entonces, es decir, se trabaja en conjunto, cada uno con sus proyectos, pero se trabaja en conjunto el reclamo y el pedido. Sí, cannabis también interesa a La Rioja, también me dijeron. Y claro, en por el eso caso estuvo también el gobernador Quintela. Sí, en el caso de ley de electromovilidad, sí, que tiene también todo que ver con lo que es el desarrollo de la producción de litio. Sí. Bueno, hay ya una mesa conformada regionalmente entre Jujuy, Salta y Catamarca, ¿no? Claro, también. Así que sí, hay temas que hacen bueno, ya que 3 o 4 provincias no están pujando por lo mismo. Claro, y estábamos viendo detrás tuyo, Meli, hay muy lindas imágenes de lo que fue el encuentro, la reunión que llevó adelante el presidente de la Cámara con los gobernadores, que vos nombrabas al gobernador de Catamarca, al gobernador Raúl Jalil, que también estuvo aquí en el Congreso de la Nación. Es decir, que diferentes temas, diferentes proyectos van a ser impulsados ya a partir de la semana que viene con la conformación de las comisiones. Y por eso es importante la presencia de los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras. Estuvo ahí, lo veíamos Sí. a Germán Martínez y al senador José Mayans, que justamente, bueno, él es del norte, conocedor bien de la materia, y bueno, son los que tienen que motorizar el tratamiento de estos proyectos. A mí me dijeron que habían invitado también a los presidentes de los bloques de la oposición. Pero era un momento bastante ríspido por Sí. el tema del Consejo de la Magistratura, entonces no estuvieron. En ese caso, por la parte del Congreso, pero en lo que tiene que ver con los gobernadores, dejaron banderías políticas. Morales estuvo sentado, Morales no. ¿no? Exactamente, Morales sí. estuvo. Y no es la primera vez, ¿no?, que hay reuniones de este tipo con los gobernadores de Norte Grande. Y también no es la primera vez en el año que Morales está aquí por el Congreso, ¿no? Claro. Tuvo una presencia muy fuerte en todo lo que fue la discusión del proyecto con el FMI. Sí. Y bueno, como vos decís, Fernando, sí, dejando de lado y más que nada representando los intereses de la provincia. Claro, ¿no? hasta cuestionó, yo recuerdo, Morales me parece que fue uno de los primeros gobernadores que cuestionó la decisión de la oposición de no avanzar o rechazar el proyecto de ley de presupuesto 2022. Me parece que fue uno de los primeros. Claro, los gobernadores son particularmente preocupados. Cuando no tenés presupuesto, estás dependiendo mucho de las cuestiones de las arbitrariedades, en todo caso, del oficialismo. Entonces son los que más presionan en esos casos. Y él lo hace en su doble rol de gobernador de una provincia de la oposición y presidente de uno de los principales partidos de la principal oposición. Claro. Bueno, y por el otro tema también está ahora cómo va a ir desarrollándose este trabajo, ¿no? Porque varios de los proyectos necesitaban la conformación de las comisiones. El día miércoles, el día jueves ya van a ir conformándose casi la totalidad, y la otra semana, el otro día miércoles, el jueves de la otra semana me parece que también. Bueno, seguramente este miércoles va a estar bastante frenético el que viene, porque va a estar también el debate y se supone que esa sería la última reunión para emitir dictamen sobre la ley de alquileres. Claro. Porque hay reunión martes y miércoles. También. Hay que ver, quizás se extienda el debate. Pero bueno, esas eran las fechas que se habían puesto. Comisiones por un lado, ley de alquileres por el otro tema central también por estas horas y que seguramente a lo largo de las próximas semanas también va a ser tema Consejo de la Magistratura, más allá que avancen con la designación de los consejeros y demás, los diputados siguen hablando de esto. Sí. Soeder El Zucaria, diputada nacional del PRO, por la provincia de Córdoba, en la mañana de hoy decía lo siguiente. Que un bloque político que se presentó a elecciones de una determinada manera termine yendo a quebrarse como una estrategia para reservar o conservar un lugar en el Consejo de la Magistratura, cuando claramente también se reglamenta que la tercera minoría del Senado es quien detenta la representación frente al Consejo. Entonces creo que hay una burla al electorado que los acompañó, y en ese caso me preocupa en demasiado hasta dónde son capaces de llegar con tal de mantener
alguna representación que no es justa, que puede ser en todo caso discutible desde la interpretación de la normativa y que de hecho hoy está judicializada, pero no termina siendo éticamente lo que debe ser. Es absolutamente reprochable la forma en que el oficialismo procedió en el Senado de la Nación. Bueno, ahí estaban las voces desde la oposición respecto a este tema del Consejo de la Magistratura, que por un lado las opiniones tienen que ver con lo que ha sucedido, pero también las opiniones van a tener que ver con el trabajo a futuro que van a tener que seguir haciendo respecto al tema del Consejo de la Magistratura. Ya Germán Martínez, el diputado presidente de la bancada de Frente de Todos, adelantó que es un tema también central para el oficialismo avanzar en una ley de Consejo de la Magistratura, que van a tomar como primera discusión el proyecto que viene de la Cámara de Senadores, que le van a tratar de buscar consenso aquí en la Cámara de Diputados y que me parece que es muy posible que ese consenso, de lograrse en la Cámara de Diputados, va a hacer que el proyecto tenga que volver a la Cámara de Senadores para tener alguna ratificación o rectificación de lo que decida la Cámara de Diputados. Pero el diputado Ponce, diputado por el oficialismo de la provincia de San Luis, decía lo siguiente. Llama poderosamente la atención de que una ley justamente a los 16 años de haber sido sancionada, con todo ese tiempo se decreta inconstitucional, y hay algo muy curioso, ¿no? Que le da 120 días si no mal recuerdo, a la política o al Congreso para que dicte una nueva ley, sabiendo que estábamos en tiempo de receso, independientemente que nosotros teníamos el dictado, digamos, del decreto de sesión extraordinaria, pero que si no entra como tema, tampoco, digamos, se puede tratar. Y prácticamente en abril, a mediados de abril, vence ese plazo. Es decir, ¿qué tenemos nosotros? Marzo y abril para poder lograr dictar una ley. Y con el agravante de que la oposición sabe que tiene, digamos, los votos suficientes como para no dar el quórum o para trabar cualquier ley. Es decir, que fue una trampa porque sabían que no iba a llegar con ese tiempo, y esto es lo que me llama la atención. Bueno, ha quedado a las claras, por supuesto, que esto ha sido una maniobra que a la oposición y tanto a algunos sectores y también como el de la justicia, trazaron, digamos, para complicar la situación y de alguna manera poner dificultades para que todo lo que se fuese haciendo con el Consejo de la Magistratura, con la ley anterior, se frenara y que se diera, digamos, otro vuelco en favor, digamos, de algunos sectores en la Argentina. Bueno, ahí estaba Carlos Ponce, diputado del Frente de Todos por la provincia de San Luis. La decisión, en definitiva, de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de Horacio Rosati de asumir como presidente del Consejo de la Magistratura en la República Argentina, y también las discusiones que el Congreso no tiene cerrado este tema. Es un tema que la herramienta que tiene el Congreso es y la facultad que tiene el Congreso es la de dictar leyes, y por lo tanto está en carpeta discutir un proyecto de ley de Consejo de la Magistratura, donde hay dos posturas. Está Juntos por el Cambio por un lado, está el Frente de Todos por el otro. Está el proyecto que viene del Senado Nacional. ¿Con quién hay que lograr el consenso? Con los bloques del medio, con el Interbloque Federal, con el Interbloque de Provincias Unidas. Graciela Camaño es una voz escuchada aquí en el Congreso. Sí, Fer, y hay en las últimas horas hubo unas declaraciones interesantes, porque cuando salió la media sanción del Senado, ¿no?, y este proyecto que no incluye, por supuesto, la presencia ni la presidencia de la Corte Suprema en el Consejo, algunos hablaban de, una posibilidad de que había salido de esa manera para que se tenga margen en la Cámara de Diputados y se pueda consensuar y acordar. Con todo lo que pasó esta semana y todas las acusaciones, tanto de un lado y del otro, los reclamos de un lado y del otro cruzados, apareció la voz de Mariano Recalde, que es un senador de la Cámpora, un senador que responde obviamente al núcleo duro de Cristina Kirchner,
que dejó abierta una puerta a que se pueda modificar y que se pueda incorporar la presencia de la Corte en la discusión en diputados. Porque dijo, la ley no lo dice explícitamente, lo dice implícitamente al hablar de que el estamento de los jueces, bueno, él dice que plantea lo mismo que en la Constitución Nacional, que es habla de todas las instancias. Claro. Bueno, cuando hablas de todas las instancias tenés a los jueces de primera instancia, a los camaristas y a los jueces de la Corte, ¿no? Y esto lo dijo cuando fue consultado justamente por la propuesta que hace Graciela Camaño, que es una propuesta alternativa. Ella propone que la Corte sí forme parte por ser una instancia del estamento de los jueces, pero no que presida, que eso es una decisión que la tiene que resolver el Consejo. Claro. Y además porque tendría doble voto. Lo que pasa es que desde Juntos por el Cambio no quieren saber nada con la eventual aprobación, el tratamiento de este tema, y si se trata finalmente en el recinto irán por el rechazo, porque justamente interpretan como que esta eventual modificación que se vaya a hacer puede terminar siendo, textuales palabras de una fuente de Juntos por el Cambio, un cazabobos, pero acá no hay bobos, hay vivos. Entonces dice, si vuelve a la Cámara de Senadores, por mayoría simple lo pueden imponer la aprobación original. La versión original, claro. No modificar el espíritu que en definitiva sí le quieren dar los diputados. Claro, y ahí la ley ya sale. Claro. Cuando el Senado rechaza las modificaciones. A menos que acá hubiera los 2/3, que no va a haber, entonces... Exacto. Bueno, me parece que de modificar el proyecto que viene de la Cámara de Senadores, donde no establece que la Corte Suprema de Justicia esté integrando el Consejo de la Magistratura o menos presidiéndolo, me parece que ahí, de modificarse ese proyecto, implicaría un acuerdo político de ambas cámaras, ¿no? Claro, sí, ¿no? seguro. Implicaría que el acuerdo que se logre en diputados después sea ratificado en el Senado. Claro, un compromiso por parte del Senado, ¿no? Pero como dice José, con este nivel de desconfianza que hay entre oficialismo y oposición... Muy difícil. Es muy difícil. Bueno, pero a ver, antes de irnos, y hablando de la conformación de comisiones y por dónde tiene que pasar la discusión del Consejo de la Magistratura, Comisión de Justicia, Comisión de Asuntos Constitucionales. Ni Justicia ni Asuntos Constitucionales por ahora están designadas las autoridades. No, todavía no. ¿No? Habrá que ver si Rodolfo Tailade sigue siendo sí van a quedar en manos del oficialismo. Claro, ¿no? Y ahí está la discusión también del oficialismo, si Rodolfo Tailade sigue siendo el presidente de la Comisión de Justicia, si Pérez Araujo sigue siendo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Exactamente. Habrá que ver eso. Y eso lo va a definir, en definitiva, el oficialismo en los próximos días. Lo cierto es, y lo importante, la próxima semana, conformación de gran número de comisiones, se suman a las que ya están establecidas, como es Legislación General, Presupuesto y la Comisión de Finanzas. Meli, gracias. Gracias, hasta la próxima. José, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias.